Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar el tema de la bancarización. Vamos a hacer una capacitación en torno a este tema de la bancarización y pues el enfoque que le vamos a dar es un enfoque netamente tributario. Es importante que conozcamos primero qué es la bancarización. La bancarización, como bien lo vemos en la lámina, en la diapositiva, se refiere al uso masivo que se hace del sistema financiero formal por parte pues de todos los individuos, de todos los ciudadanos, realizar transacciones financieras o económicas, incluyendo no solamente los servicios de ahorro, de crédito, sino también todas las transferencias de recursos y todos los pagos que hacemos a través de la red bancaria formal. Si bien la bancarización ha sido un tema que ha estado presente en la sociedad desde hace mucho tiempo, ha tomado mayor fuerza en los últimos años, gracias al reconocimiento que se le ha dado al sector financiero, ya que contribuye al desarrollo y al crecimiento del país. Si lo vemos en términos tributarios, la bancarización no es otra cosa que la manifestación de la potestad tributaria con la que actúa el Estado, empleando como vínculo una ley, y mediante esta ley impone ciertas exigencias de relevancia fiscal que finalmente pretenden imponer una carga fiscal, dado que el desconocimiento de la norma, ¿sí?, o la no aplicación de la norma va a hacer que nuestra base para liquidar impuestos se aumente. Algunas de las ventajas que tenemos con la bancarización es que permite el impulso de formalización de la economía, o sea, me va a hacer que la economía se me formalice. También me va a permitir crear una base de información que le va a servir a la autoridad tributaria para hacer fiscalización. También me va a desincentivar la realización de operaciones marginales y simultáneas. Va a permitir elevar una presión tributaria. Y pues de esta forma, teniendo presión tributaria, cobrando más tributos, haciendo que la gente pague al Estado vía impuesto lo que debe pagar, va a haber una mayor financiación para el gasto público. También me va a permitir hacer cruces de información entre los contribuyentes y esto me va a permitir ampliar la base tributaria. Con esto va a facilitar para que la administración tributaria detecte acciones evasivas, dado que vamos a tener información de ingresos y de egresos de los contribuyentes. Y también me va a permitir detectar operaciones de origen ilícito, el lavado de dinero. Y tiene unas desventajas. No me permite libremente la movilidad de capitales, pues se van a elevar los costos de las transacciones. Y se van a dar algunas complicaciones en la gestión y en la dinámica del sistema financiero. Ahora bien, en cuanto a la parte tributaria, podemos decir que desde el año 2010 se anunció esta bancarización de las operaciones y se anunció como una exigencia para el reconocimiento de los pasivos, de los costos, de las deducciones y de los impuestos descontables. La referencia normativa que tenemos respecto a la bancarización es la Ley 1430 del 2010, Ley 1607 de 2012, Ley 1731 de 2014, la Ley 1739 de 2014, la Ley 1819 de 2016 y la última reforma tributaria que le llamaron Ley de Financiamiento, la Ley 1943 de 2018. Además de estas leyes, tenemos también los conceptos emitidos por la DIAN. Tenemos el concepto 53522, el concepto 64337, el 57, el 203, el 7308 y el 724. Ahora bien, veamos qué pasó con la ley 1430. Se adicionó el artículo, es decir, que se dio vida a este artículo 771-5. Con la ley 1430, en el artículo 26 de esta ley, se adicionó el artículo 771-5 al estatuto tributario. Y este artículo hace referencia a los medios de pago que se deben utilizar
para la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. Y con esta ley inicialmente se estableció una gradualidad de 4 años, iniciando en el año 2014. Es decir, se estableció la ley y se dijo, vamos a empezar con la bancarización a partir del año 2014. Posteriormente, con la reforma tributaria del año 2012, la ley 1607, se adicionó un parágrafo segundo, creando unas condiciones específicas en cuanto a la aplicación de la gradualidad para los operadores de juegos de suerte y azar. Vamos a ver las diferentes modificaciones que tuvo la norma ley. Luego con esta ley, la ley 1731, con su artículo 23, en donde en esta ley se adoptaron medidas para la reactivación del sector agropecuario. Entonces aquí se adicionó el parágrafo tercero, creando unas condiciones específicas en cuanto a la aplicación de la gradualidad para los contribuyentes o responsables pertenecientes al sector agropecuario, pesquero, acuícola y forestal. Y se establece como año de inicio de la gradualidad el año 2016 para esta actividad. Seguida esta ley, en el mismo año 2014, en el mes de diciembre, se dictan disposiciones mediante la ley 1739. Esta ley 1739 tuvo que ver con el impuesto a la riqueza. Y en el artículo 52 se modifica el artículo 771-5. Dentro de estas modificaciones que se hicieron al artículo 771-5 tenemos que se aplaza la gradualidad colocando como inicio el año 2019. Pasamos del 2014 a 2019. También se modificó la gradualidad para los operadores de juegos de suerte de azar, iniciando en 2019. Se creó un parágrafo transitorio reconociendo los costos fiscales, deducciones, pasivos e impuestos descontables del 100% de los pagos en efectivos para los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Y se eliminó el parágrafo tercero adicionado con la ley 1731. El parágrafo que se había creado con esa ley 1731 en el que nos hablaba del sector agropecuario. Entonces, luego, en el año 2016, nuevamente se toca ese artículo 771-5 con la ley 1819 de 2016, la reforma tributaria 1819, y en su artículo 307 modifica los parágrafos primero y segundo y el parágrafo transitorio, y se adicionan los parágrafos 3 y 4. Y finalmente, con la ley de financiamiento, la ley 1943 del 2018, se adiciona el parágrafo quinto, el cual recoge lo establecido en el parágrafo tercero de la ley 1731 del 2014 e incluye a los comercializadores del régimen simple, a las cooperativas y asociaciones de productores del sector agrícola. Vamos a ver un Excel para que miremos qué fue pasando a través de cada una de estas leyes. Bueno, como lo pueden observar en este cuadro de Excel, tenemos cada una de las leyes, lo que se fue adicionando con cada una de estas leyes. Con la ley 1430 se dio vida a esta norma de bancarización. En esta ley 1430, el parágrafo me decía, podrá tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables independientemente del número de pagos que se realicen durante el año así. El primer año, el menor entre el 85% de lo pagado o 100.000 VTs o el 50%. El segundo año, el menor entre el 70% de lo pagado u 80.000 VTs o el 45% de los costos y deducciones totales. El tercer año, el menor entre el 55% de lo pagado o 60.000 VTs o el 40% de los costos y deducciones totales. Y a partir del cuarto año, el menor entre el 40% de lo pagado o 40.000 VTs o el 35% de los costos y deducciones totales. Y esa norma o esa ley o ese artículo decía que esta gradualidad o la gradualidad prevista en este artículo empieza su aplicación a partir del año 2014. Posteriormente, con la ley 1607 del 2012, pues se adicionó ese parágrafo segundo y ese parágrafo segundo decía, tratándose de los pagos en efectivo que efectúen
operadores de juegos de suerte y azar, la gradualidad prevista en el parágrafo anterior se aplicará de la siguiente manera. En el primer año, el 74% de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales. En el segundo año, el 65% de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales. En el tercer año, el 58% de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales. A partir del cuarto año, el 52% de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales. Posteriormente, con la ley 1731 se adicionó el parágrafo tercero. Y ese parágrafo tercero decía: tratándose de los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables pertenecientes al sector agropecuario, pesquero, acuícola y forestal, la gradualidad prevista en el parágrafo 1 del presente artículo se aplicará de la siguiente manera. En el año gravable 2016, el menor entre el 85% de lo pagado o 100.000 VTs o el 50% de los costos y deducciones totales. En el año gravable 2017, el menor entre el 70% de lo pagado u 80.000 VTs o el 45% de los costos y deducciones totales. En el año gravable 2018, el menor entre el 55% de lo pagado o 60.000 VTs o el 40% de los costos y deducciones totales. A partir del año gravable 2019, el menor entre 40% de lo pagado o 40.000 VTs o el 35% de los costos y deducciones totales. Y después llegó la ley 1739 que me hizo modificación total al artículo. Y el artículo quedó así. Parágrafo 1. Podrán tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables independientemente del número de pagos que se realicen durante el año. Así, en el año 2019, el menor entre el 85% de lo pagado o 100.000 VTs o el 50% de los costos y deducciones totales. Entonces, como nos podemos dar cuenta acá, me cambió el año, me cambió la fecha. Nosotros veníamos, la ley inicial me estaba diciendo que esa gradualidad empezaba en el año 2014, pero mire que lo aplazaron y con esta ley me quedó ya no para el 2014, sino para el 2019. Y acordémonos que esta ley salió en diciembre del 2014, o sea, en el mismo año llegaron y le dieron un aplazamiento a esa entrada en vigencia de la bancarización. Y en el parágrafo segundo, pues igual la gradualidad para el sector de los juegos de suerte de azar empieza en el año 2019. Pero hay algo importante respecto a este sector de juegos de suerte de azar y me trae esa modificación que me dice que para efectos de este parágrafo no se consideran comprendidos los pagos hasta por 1.800 VTs que realicen los operadores de juegos de suerte de azar siempre y cuando realicen la retención en la fuente correspondiente. Y me agregó un parágrafo transitorio que me dice que el 100% de los pagos en efectivo que realicen durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 tendrán reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables en la declaración de renta correspondiente a dicho periodo gravable, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos establecidos en las normas vigentes. Entonces, pues esta parte es lógica porque si la gradualidad va a empezar desde el año 2019, pues aquí simplemente me está diciendo, como la norma se está dictando en el año 2014, me está diciendo, bueno, pues para los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Entonces ahí le vamos a reconocer el 100% de los pagos que usted haya realizado en efectivo. Posteriormente me apareció la ley 1819 de diciembre del 2016. Me modificó los parágrafos 1, el 2, el parágrafo transitorio
y me adicionó 2 parágrafos, que fueron el 3 y el 4. Entonces, ¿qué pasó con la modificación de los parágrafos del parágrafo 1? Se devolvió y ya no me está diciendo que la gradualidad va a empezar en el 2019, sino que la gradualidad va a empezar en el año 2018. Y me dice que en el año 2018, el 85% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar de 100.000 VTs y el 50% de los costos y deducciones totales. Entonces, miren que aquí me está diciendo, miren con respecto a la norma anterior. La norma anterior me decía, con la ley 1739 me decía, en el año 2019, el menor entre el 85% de lo pagado o 100.000 VTs. Miren que la clave está ahí en o 100.000 VTs o el 50% de los costos y deducciones. Entonces aquí me está cambiando el O por un I y me está diciendo en la otra no me dice el 85% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar. Y hay también un cambio, ¿no? Entonces en la otra me estaba dando a escoger, en esta me está diciendo que es el 85% de lo pagado y que ese 85% de lo pagado no podrá superar las 100.000 VTs y que también tengo que relacionarlo con el 50% de los costos y deducciones totales. Y pues lógicamente me cambia el parágrafo transitorio, porque en el parágrafo transitorio, como la gradualidad empieza a partir del 2018, pues entonces no puede dejar vivo ese parágrafo porque el anterior parágrafo, ¿por qué? Porque entonces me está diciendo que en el 2018 sí podría tener el 100% de los pagos en efectivo. Entonces en este caso me tiene que modificar y me tiene que decir que el 100% de los pagos en efectivo que realicen los contribuyentes durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017, ya no me está incluyendo 2018, tendrán ese reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables de la declaración de renta. Y me añade este parágrafo que dice que en todo caso los pagos individuales realizados por personas jurídicas y personas naturales que perciban rentas no laborales de acuerdo a lo dispuesto en este estatuto que superen las 100 VTs deberán canalizarse a través de los medios financieros so pena de su desconocimiento fiscal como costo, deducción, pasivo o impuesto descontable en la cédula correspondiente a las rentas no laborales. Entonces ahí ya me está incluyendo me incluye otro parágrafo. Y en la ley 1943, pues me adiciona el parágrafo quinto. Podemos ver, dice que tratándose de los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables pertenecientes al sector agropecuario de las actividades agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, avícola y forestal, así como los comercializadores del régimen simple y las cooperativas y asociaciones de productores del sector agrícola que comercialicen productos adquiridos directamente al productor podrán tener reconocimiento fiscal dichos pagos como deducciones pasivos o impuestos descontables independientemente del número de pagos que se realicen durante el año así. Y me vuelve a la gradualidad, o sea, que me cogió. Él me está tomando acá lo de este parágrafo, lo de la ley 1731, me incluye nuevamente al sector agrícola y además me está incluyendo a los comercializadores de ese mismo sector que estén en el régimen simple. Pero no solamente hubo esos cambios de una ley a otra, también hubo cambio en la interpretación que le da a la norma la DIAN. Y acordemos que la DIAN le da interpretación a las normas mediante sus conceptos. Y como ya vimos, la DIAN ha emitido varios conceptos. 7 conceptos ha emitido, con el último que emitió, que es el concepto 19439 de julio 27 del 2018. Entonces, como veníamos diciendo, no solamente las leyes me cambiaron, el artículo me cambiaron la normatividad, cada una de las reformas tributarias me le hizo un cambio o me le hizo una inclusión, sino que también la interpretación que la DIAN mediante sus conceptos le da a esta norma. Hasta mayo
del 2018, habían unos conceptos que más o menos estaban interpretando lo mismo, en referente a o concerniente a lo establecido en el parágrafo 1 y en el parágrafo 2. Respecto a lo que me decía a lo que me dice el parágrafo 1, los conceptos de la DIAN hasta mayo del 2018, me decían que para interpretar la frase el 85% de lo pagado que se haya contenía en el literal del numeral 1 del parágrafo 1, todas esas anteriores los doctrinantes, ¿sí? Los que emitían las doctrinas, siempre indicaban que dicha frase debía entenderse como el 85% de lo pagado en efectivo, pero posteriormente salió en julio de 2018, salió el concepto 19439 y este concepto pues me cambió todo porque me dice que el 85% debe calcularse sobre todos los pagos por costos, gastos y pasivos realizados durante el año fiscal por parte del contribuyente sin importar el medio de pago. Por un lado, los anteriores doctrinantes me estaban diciendo que era el 85% de los pagos en efectivo. En este me está diciendo que el 85% de la totalidad de los pagos. Y para interpretar la frase el 50% de los costos y deducciones totales, entonces pues en las anteriores doctrinas se indicaba que esto aplicaba para los costos y deducciones pagados en efectivo y que adicionalmente entre tales costos y deducciones no se debían incluir aquellos costos y deducciones que nunca son objeto de pago alguno, es decir, que no me implicaban un desembolso de efectivo. Entonces, ¿qué pagos no me implican un desembolso de efectivo? Pues las depreciaciones, las amortizaciones, las provisiones, eso no me va a implicar un desembolso efectivo. Pero con el concepto 19439, la DIAN indica que dicha frase aplica a todos los costos y gastos que serán tomados fiscalmente en la declaración de renta, sin detraer a aquellos que luego sean rechazados por no cumplir la norma del artículo 771-5 del Estatuto Tributario. Ahí me los está incluyendo todos. Ahora bien, también hubo modificación en la interpretación que le da la DIAN, ¿sí? Entonces, en el parágrafo segundo, este parágrafo que fue modificado por el artículo 307 de la ley 1819, entonces en ese parágrafo dice que en todo caso, los pagos individuales realizados por personas jurídicas y las personas naturales que perciban rentas no laborales de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto que superen las 100 VTs deberán canalizarse a través de los medios financieros, so pena de su desconocimiento fiscal, como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables en la cédula correspondiente a las rentas no laborales. Los conceptos anteriores al concepto 19439 interpretaban que las 100 VTs aplicaban a cada transacción considerada de manera individual, pero con el concepto 19439 la DIAN cambia de posición e indica que la interpretación que debe hacerse teniendo que tomar al final del año cada sujeto al cual se le haya hecho pagos en efectivo, mirando si todos los pagos que se le realizaron en efectivo durante el año fiscal superaron o no las 100 VTs, y la parte que supere las 100 VTs sería rechazada fiscalmente. Entonces aquí me está diciendo no que los coja de manera individual, sino que junte todos los pagos que le estoy haciendo a cada individuo y que establezca si esos pagos me están superando las 100 VTs, y si me supera esas 100 VTs, la parte que supere el exceso de las 100 VTs, entonces esa parte será rechazada fiscalmente. Entonces para eso vamos a ver un ejemplo aplicando la interpretación que se daba antes o las interpretaciones anteriores al concepto 19439. Para este ejemplo, vamos a tener que hay unos costos y gastos pagados en efectivos por 100 millones de pesos, que tenemos unos costos que no implican salidas de efectivo, ya sea por depreciaciones, amortizaciones, provisiones de 30 millones de pesos, y que tenemos unos costos y gastos pagados por medios bancarios de 400 millones de pesos. Eso me va a dar un total de costos y gastos de 530 millones de pesos. Total de costos y gastos
que implican desembolsos efectivos van a ser 500 millones de pesos. Es decir, que le estamos lo que no implica salida de efectivo. Ahora bien, la norma que me está diciendo que tengo que establecer mi límite escogiendo entre el menor de estas tres posibilidades. Entonces, la primera posibilidad es el 85% de costos y gastos pagados en efectivo. La segunda es el 50% del total de costos y gastos pagados. Y la tercera, las 100.000 VTs. Si yo tomo el 85% o si calculo el 85% de los costos y gastos pagados en efectivo, eso me da 85 millones de pesos. Si tomo el 50% del total de los costos y gastos pagados, eso me da 250 millones de pesos. De todo lo que fue pagado que me implicó un desembolso efectivo, o sea, los 500 millones de pesos por el 50%, eso me da 250 millones de pesos. Y el límite, el otro límite, lo que no puede superar es que no puede ser superior a las 100.000 VTs, que para este año serían 3.427 millones de pesos. Por tanto, el valor máximo a deducir de acuerdo a la normatividad antes de este concepto de 19.439 serían 85 millones de pesos, ¿sí? Porque la norma me dice, escoja el menor entre esos tres. El menor en este caso van a ser los 85 millones de pesos. Ahora, como yo tuve costos y gastos pagados en efectivo por 100 millones de pesos, solamente tengo derecho a una deducción de 85 millones de pesos. Costos, gastos, puestos deducibles. Es decir, que me van a rechazar 15 millones de pesos. Ahora, con la interpretación del concepto de la DIA en el 19.439, me dicen, tenemos la misma situación, costos y gastos pagados en efectivo 100 millones, costos y gastos que no implican salida de efectivo 30 millones de pesos y costos y gastos pagados por medios bancarios 400 millones de pesos, total costos y gastos 530 millones de pesos, total costos y gastos que implican desembolsos de efectivo 500 millones de pesos. Ahora, la norma aquí me dice que el 85% del total de costos y gastos pagados. Aquí ya tomo el cálculo del 85% a total de costos y gastos pagados a los 500 millones. Entonces, 500 por el 85% me da 425 millones de pesos. Que debo escoger entre esos tres el menor, ¿no? El otro cálculo que debo hacer es el 50% del total de costos y gastos, 265 millones de pesos, que es del total. Me está diciendo que de los 530 millones, calcule el 50%. Dos valores anteriores no podrán ser superiores a los 3.427 millones de pesos. Aquí escogemos el menor de esos tres valores con la nueva interpretación que da la DIAN. Decimos que el menor de esos dos son los 265 millones. Ese es mi límite, ¿sí? Ese es el límite que yo me voy a poder tomar como costos y gastos pagados en efectivo. Pero ¿cuánto tenemos? Realmente fueron 100 millones de pesos. Es decir, que esos 100 millones de pesos, el 100% de los 100 millones los tengo como derecho para la deducción. Ahora veamos el ejercicio con el establecido en el parágrafo segundo, con la interpretación de este concepto de la DIA en el 19.439. Entonces, ya suponiendo, haciendo el ejercicio en donde me da que tengo un derecho a deducción de 100 millones de pesos de lo pagado en efectivo. Entonces, con el parágrafo segundo, vamos a suponer que de esos 100 millones de pesos se hicieron pagos a 27 personas jurídicas. A cada una se le pagaron 3 millones de pesos, es decir, que fueron 81 millones de pesos. Como esos 3 millones de pesos, si tomamos personas, cada persona individualmente, me da 3 millones de pesos y el límite está en 3 millones 427, es decir, que esos 3 millones de pesos voy a poderlos deducir todos. Ahora, si yo el restante, los 19 millones de pesos de los 100 millones que me puedo deducir como costo o gasto, esos 19 millones de pesos se los pagué a una sola persona en el año, pero le hice 10 pagos. Supongamos que es un asesor jurídico, un abogado o un ingeniero de sistemas, el profesional que sea. Entonces le hice 10 pagos en el año. Cada pago mensual era de 1.900.000 pesos. A este señor, como me está diciendo que lo coja de forma individual y que no importa el número de pagos, entonces se los voy a sumar todos. 1.900.000 por 10 pagos me da 19 millones de pesos. A esos 19 millones de pesos yo los tengo que comparar con el límite que me está diciendo la norma. Y el límite son las 100 VTs.
Por tanto, la CNVT me da 3.427.000 pesos como límite, es decir, que me van a desconocer, el valor que se desconoce es de 15.573.000 pesos. Con esto nosotros, ¿qué podemos concluir? Nosotros podemos concluir que, primero, que en muy poco tiempo la DIAN ha variado su posición respecto a la interpretación de la aplicación de esta norma de los parágrafos 1 y 2, que es importante, esto no contribuye a que haya una estabilidad jurídica en la interpretación de la norma. Y también podemos concluir que todos estos cambios de doctrina se hubiesen podido evitar, primero, si en el momento de hacer la ley, de establecer la norma, en el Congreso se hace una mejor redacción de ella, y también si se hubiese reglamentado de una manera oportuna, que se hubiese expedido esa reglamentación a la norma antes del año 2018. Y así no estaría, la DIAN no estarían tantas interpretaciones, porque lo que vemos es que cada funcionario interpreta de acuerdo a su criterio. Porque ya en el último concepto que nos da la DIAN nos cambió todo el panorama, todo nos lo cambió, y como lo pueden ver ustedes en ese ejercicio. Entonces es importante, pues, tener claro cómo debemos establecer ese límite para esos pagos que las empresas hacen en efectivo, porque hay muchas empresas que no manejan los canales bancarios, y muchas veces pues no los manejan por costos, ¿no? Además, porque les están cobrando un 4 por mil, porque los bancos tienen unas comisiones. Entonces es un poco complicado el manejo, pues, para las empresas. Siempre su costo financiero va a ser un poco alto, entonces muchas veces prefieren manejar efectivo. El manejo del efectivo va a empezar, si se sigue manejando solo efectivo, pues va a empezar a tener unas consecuencias, porque en el momento que me estén reconociendo costos y gastos por un 40%, estoy perdiendo plata, perdiendo dinero, porque estoy pagando más impuestos. Bueno, entonces hasta aquí fue nuestra capacitación respecto a la bancarización de operaciones. Espero poder darles una nueva capacitación, y espero que esta capacitación contribuya para su formación y para puedan establecer los parámetros adecuados en el manejo de estas operaciones. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.